Mi esposo quiere ponerle a nuestro bebé el nombre de su difunta exesposa porque cree que es una señal del universo de que ella está renaciendo, y cuando le dije que no, me respondió que quería divorciarse porque no lo comprendo. Estoy en una situación muy extraña y no sé qué hacer. Estoy embarazada, tengo casi 2 meses, y mi esposo, un hombre de 34 años, y yo, una mujer de 30 años, estábamos felices por ello. Nos casamos hace alrededor de 1 año después de una relación de 3 años. Antes de estar conmigo, él había estado casado con su exesposa, con quien compartió 2 años de matrimonio antes de que ella falleciera en un trágico accidente de automóvil. Se casaron justo al terminar la universidad, después de haber mantenido una relación de 4 años, pero a los 26 años él ya era viudo. No volvió a involucrarse seriamente con nadie hasta que me conoció, y yo sabía de su ex, de su fallecimiento y de que a él le gusta recordarla con cariño, algo que yo siempre he respetado. Fue la primera mujer que amó y considero muy lamentable lo que ocurrió, pero mi respeto no significa que vaya a permitir que él nombre a nuestro primer hijo en honor a ella, y eso es exactamente lo que desea. Además, su familia parece estar de acuerdo con él, algo que simplemente no logro comprender. Hace unos días, su familia vino a visitarnos y su madre nos preguntó casualmente si ya habíamos empezado a pensar en nombres para el bebé. Respondí que no, porque aún no sabíamos el género y era demasiado pronto, pero mi esposo dijo que sí y comentó que había estado pensando en ponerle al bebé el nombre de su exesposa. Cuando mencioné que ni siquiera sabíamos si iba a ser niña, él contestó que podíamos usar una versión masculina del mismo nombre. El hecho de que hubiera reflexionado tanto sobre esto me resultó inquietante, y pensé en hablar con él más tarde, cuando su familia se hubiera ido, pero era demasiado importante para dejarlo pasar, así que le pregunté si hablaba en serio. Respondió que sí, al parecer, cree que este bebé es su ex renaciendo. La única razón que tiene para pensarlo es que la fecha estimada de parto cae en el mismo mes en el que su difunta esposa cumplía años. Ese es el fundamento de todo lo que piensa, y me resulta profundamente perturbador que haya considerado esto sin haberme dicho nada. Rechacé la idea de inmediato y le dije que no íbamos a hacerlo, que era extraño y escalofriante, y que este también era mi bebé, y yo no me sentía cómoda. Él empezó a discutir conmigo y el resto de su familia se puso de su lado, lo que hizo que la situación se descontrolara por completo. Comenzamos a gritarnos, la familia intentaba calmarnos, pero él me llamó demasiado sensible y celosa, y dijo que yo estaba siendo insegura y que por esa razón no quería rendir homenaje a su ex. Eso no era cierto, y era absurdo que no pudiera verlo. Incluso su familia, mientras intentaban tranquilizarnos, insistía en que debía pensarlo con calma y que no debía reaccionar de más, porque eso era lo que estaba haciendo y que estaba siendo demasiado hormonal. Me sentí profundamente insultada y, después de un rato, perdí la paciencia. Fui a mi habitación, empaqué algunas cosas y me marché a casa de mis padres. Intentaron detenerme, me dijeron que estaba siendo demasiado emocional, pero no me importó, necesitaba estar lejos. Llevo algunos días quedándome con mis padres y ellos me apoyan completamente. Me han dicho que estoy haciendo lo correcto. He estado discutiendo con mi esposo e intentando que entienda mi punto de vista, pero él se niega a ceder y sigue intentando que cambie de opinión. Ahora estoy muy confundida y no sé qué hacer. ¿De verdad estoy siendo demasiado emocional por esto? ¿Soy yo la mala por negarme a ponerle a mi primer hijo el nombre de la difunta exesposa de mi esposo? Actualización 1. Hola a todos, muchas gracias por todos los valiosos comentarios, realmente significan mucho para mí y los aprecio de verdad. Estuve pensando y decidí volver a casa para hablar con mi esposo sobre todo esto en privado, sin su familia alrededor apoyándolo y poniéndose de su lado. Pensé que sería mejor si estuviéramos solo nosotros dos, porque así sería más fácil llegar a él, y ya era hora de que tuviéramos una conversación personal en lugar de seguir discutiendo por teléfono o por mensajes. Han pasado 6 días desde que me fui y ayer por la tarde fui a verlo. A pesar de que yo había hecho el esfuerzo de ir a hablar con él, cuando abrió la puerta fue bastante frío conmigo y no se comportó en absoluto como suele hacerlo. Eso me molestó mucho, porque yo iba a ser la madre del hijo de este hombre y no podía creer que actuara así, especialmente cuando yo tenía razones válidas para negarme a lo que él quería. De todos modos, ya que estaba ahí, decidí que debía continuar y arrancar la venda de una vez. Le dije que no creía que fuera una buena idea y, con la mayor calma posible, traté de explicarle lo incómoda que me hacía sentir toda esta situación. Le dije que no me parecía algo conmovedor como al resto de su familia, sino algo cercano a lo extraño, no solo para él sino para ambos, y por eso no creía que fuera una buena idea. Básicamente le dije lo mismo que ya le había expresado por mensajes y llamadas, pero esta vez en persona, esperando que reaccionara de manera diferente. Pero, como probablemente ya se imaginan, no lo hizo. De hecho, si acaso, reaccionó incluso con más vehemencia esta vez.
Estaba completamente en contra de la idea de no ponerle a nuestro hijo el nombre de su exesposa y empezó a insistir en que debíamos hacerlo, o de lo contrario no veía un futuro conmigo. Era una locura. Habíamos estado juntos tanto tiempo y estábamos a punto de tener nuestro primer hijo, y esto era lo que él elegía para romper nuestro matrimonio. No tenía ningún sentido para mí y no entendía por qué estaba actuando así. Traté de razonar con él, diciéndole que estaba siendo ridículo y que iba a arrepentirse más adelante, así que no debería decir cosas que no sentía realmente. Pero él dijo que lo decía en serio, que no quería estar conmigo si yo no podía comprender sus sentimientos sobre este asunto. Me dijo que temía que yo reaccionara exactamente como estaba reaccionando ahora, por eso no había hablado de esto conmigo antes de que su madre lo mencionara aquel día. Empezó a decirme que su ex significaba mucho para él y que pensaba que esto era una señal del universo, que nuestro hijo iba a nacer en el mismo mes en el que su ex cumplía años y que, por ese motivo, consideraba que sería incorrecto no tomarlo en cuenta al elegir el nombre de nuestro bebé. Intentó hacerlo ver como si estuviera pidiendo muy poco, pero eso no era cierto. Lo que estaba pidiendo era una locura, al menos en mi opinión. Después de un rato sentí que solo estábamos dando vueltas en círculos, así que terminé derrumbándome en el sofá a su lado porque ya no sabía qué decir para que entrara en razón. Empecé a arrepentirme de haber ido a hablar con él, porque claramente no estaba dispuesto a escucharme. Estaba completamente aferrado a sus propias creencias y eso era lo único que le importaba, por más absurdas o descabelladas que sonaran. Eso era lo único en lo que creía y lo único que le importaba, y el hecho de que estuviera dispuesto a poner en riesgo nuestro matrimonio por esto, después de todo lo que habíamos vivido, era algo que yo no podía comprender. Sinceramente, pensé que se estaba volviendo loco, porque no encontraba ninguna otra explicación para su comportamiento en ese momento. Pero cuando empecé a llorar, él comenzó a ser un poco más suave. Hasta ese momento su tono había sido muy distinto. No estaba gritándome como la otra vez, pero podía notar que hablaba bastante alto para intimidarme. Sin embargo, después de que empecé a llorar, comenzó a hablarme con un tono más suave, como suele hacer, y me dijo que lo sentía mucho por comportarse de manera tan irracional, pero que, aún así, todo esto era muy importante para él y yo necesitaba entenderlo. Me dijo que había estado pensando en esto desde que hizo los cálculos y llegó a la conclusión sobre la fecha de parto, y que no podía ignorar esa señal. Al parecer, sería demasiado irrespetuoso hacia la memoria de ella y él no podía hacerle eso. Me dijo que no es que no hubiera superado su pérdida, pero que todavía la amaba, y añadió que eso no anulaba el hecho de que él también me amaba a mí y que iba a amar a nuestro hijo, y que lo único que me pedía era que al menos considerara lo que me estaba pidiendo en lugar de rechazarlo de inmediato sin pensar en lo que significaba para él. Cuando pensé que estaba siendo un poco más razonable, decidí preguntarle si realmente esto era algo determinante para él y si había estado hablando en serio cuando mencionó que estaba dispuesto a poner fin a nuestro matrimonio. Él lo pensó durante un par de segundos, ni siquiera me miró, guardó silencio, y luego, finalmente, me miró y me dijo que sí, que lo decía en serio. Según él, si yo me negaba, era como negarme a comprenderlo como persona, y eso era algo con lo que no podía lidiar. Quería que su esposa fuera alguien que lo entendiera en todos los niveles, que respetara sus opiniones, y que, si yo no podía hacer eso, tal vez era mejor que no continuáramos casados. Me quedé realmente impactada. No sabía qué responder, porque hasta ese momento yo pensaba que él estaba actuando de manera irracional porque no estaba bien emocionalmente o porque algo le estaba afectando, pero cuando me dijo todo esto con tanta calma, como si estuviera siendo completamente lógico y razonable, fue más difícil creer que no lo decía en serio. En ese momento supe que hablaba en serio y que no había nada más que yo pudiera decir. Fue muy decepcionante, pero después de escucharlo hablar así, como si fuera algo completamente normal, decidí irme, porque sinceramente no tenía sentido seguir gastando tiempo y energía en una discusión que no llevaba a ningún lado. Cuando regresé a casa y les conté a mis padres lo que había dicho, quedaron sorprendidos de que realmente estuviera considerando un divorcio por algo así. Me dijeron que les gustaría hablar con él ellos mismos, para ver si podían avanzar de alguna manera con él, pero les dije que no se molestaran, porque estoy segura de que él no sería amable con ellos y yo no quería eso. Además, esto era entre él y yo, y no quería involucrar a mis padres. Así fue como salió todo con él y, en este momento, no tengo ni idea de qué hacer con esta situación. Es una locura, realmente lo es, y no puedo imaginar por qué está actuando de esta manera. Siempre he sido muy respetuosa con la relación que él tuvo con su ex, porque parecía una mujer maravillosa y, por lo que he escuchado sobre ella, era una persona verdaderamente buena. Respeto eso y me alegra por él, pero eso no significa que yo tenga que hacer todo lo que él dice cuando se trata de ella. No me siento insegura ni celosa de ella,
Simplemente creo que es complicado para él ponerle a su hijo el nombre de alguien con quien estuvo casado, y como madre, creo que también debo tener voz en algo tan importante. Así que, si esto es realmente un límite absoluto para él, entonces que así sea. Ya no me importa nada de eso, para ser completamente honesta. Especialmente después de lo que ocurrió ayer por la tarde, ni siquiera creo que esté en su sano juicio ni que entienda lo que está pidiendo en este momento. Actualización 2. Han pasado 3 días desde la última vez que vi a mi esposo y sé que muchas personas en los comentarios han dicho que debería solicitar el divorcio y empezar a pensar en un acuerdo de custodia o algo por el estilo, pero, siendo completamente honesta, no he tenido la energía para hacer nada de eso. Sé que debería hacerlo, soy consciente de ello, pero emocional y físicamente he estado tan agotada que no he conseguido avanzar en absoluto. He estado llorando cada segundo en el que estoy despierta, a menos que esté en el trabajo, pero incluso allí la gente ha notado que no me comporto como siempre, y también me ha resultado difícil no derrumbarme en el trabajo. La verdad es que no estoy lista para dejarlo atrás. No quiero divorciarme y realmente quiero arreglar este matrimonio, porque lo amo y lo extraño muchísimo, y no puedo creer que esté haciéndome esto. Lo odio por eso, estoy enfadada con él, por supuesto, pero aún así no puedo soportar la idea de terminar este matrimonio. No logro comprender cómo dijo algo así con tanta facilidad el otro día. No tiene sentido, porque hace apenas unas semanas estábamos tan felices pensando en los muebles del bebé, planeando el cuarto y todo eso, y ahora estamos pensando en el divorcio. Ni siquiera entiendo cómo ocurrió todo esto. Honestamente siento que me estoy volviendo loca ahora mismo. Y el hecho de que no pueda hablar con nadie al respecto tampoco ayuda. La única vez que puedo hablar libremente de esto es cuando escribo aquí, y eso está bien, supongo, pero no es lo mismo que hablar con alguien de mi entorno. No puedo hablar con mis padres porque cada vez que lo menciono se indignan mucho por mí, lo cual entiendo, y me parece tierno, pero siguen diciéndome que necesito hablar con él y hacerle ver que está arruinándolo todo. Piensan que debería dejarle claro que está destruyendo lo que tenemos, hacer que entre en razón o, de lo contrario, hablar con un abogado de divorcios y terminar con esto para poder pasar el resto del embarazo sin tener que lidiar con él, porque claramente me está causando mucho estrés y eso no es bueno ni para mí ni para el bebé. Tienen razón, lo sé, pero simplemente no quiero ningún tipo de consejo ahora mismo. Solo quiero desahogarme sobre lo que me está pasando, pero ellos son mis padres y, por supuesto, quieren lo mejor para mí, así que siempre van a decirme lo que piensan. No quiero discutir con ellos, así que simplemente no he dicho nada más. En cuanto a mis amigas, tampoco puedo hablar con ellas sobre esto porque es demasiado personal. No es que no lo haya intentado, lo hice con mi mejor amiga, o al menos pensé que lo haría, pero al final no pude. Así que he estado ahogándome en silencio y ha sido horrible. Ni siquiera he sabido nada de mi esposo desde que me fui el otro día, así que no sé qué esperar de él. Quiero que hable conmigo, que al menos lo intente y resuelva las cosas conmigo, pero hasta ahora parece que le da igual lo que esté pasando. De hecho, ha llegado al punto en el que he empezado a pensar que tal vez ya se ha rendido con nosotros y soy yo la única que sigue aferrándose, quién sabe por qué. Me siento una tonta, pero no puedo evitarlo. De verdad no quiero que mi hijo crezca en un hogar roto, pero ahora mismo no veo otra alternativa. Es, como mínimo, algo profundamente deprimente, pero así están las cosas ahora mismo. Actualización 3. Hola a todos. Ha pasado una semana y media desde la última vez que escribí aquí, como no había tenido noticias de mi esposo en todo este tiempo, decidí seguir el consejo de mis padres. Ellos ya habían hablado con un abogado de divorcios por mí, lo único que teníamos que hacer era presentar la solicitud, y así lo hicimos. Hace un par de días, él recibió los papeles del divorcio. Ese mismo día finalmente me envió un mensaje preguntándome si hablaba en serio y si había pensado bien en lo que estaba haciendo. No sabía qué responderle, así que no contesté durante un par de horas, pero luego me llamó. Contesté la llamada y él no parecía demasiado alterado, simplemente volvió a hacerme las mismas preguntas, muy educadamente. Le dije que no era que esto me hiciera feliz, porque estaba bastante afectada, pero dado su comportamiento, no veía otra forma de salir de todo esto. Claramente él no era feliz y, si la única manera de hacerlo feliz era aceptar el nombre que quería para el bebé, entonces lo siento, pero no podía darle eso. Él continuó hablando con esa voz plana, sin emociones, siendo muy amable, y por algún motivo eso me enfureció, porque sentí que para él aquello era apenas una molestia menor. Dijo que iba a darme un par de días para pensarlo, que aún podía detener el proceso si quería y reconsiderar lo que él estaba pidiendo. Pero que, si en los próximos 5 días yo no cambiaba de opinión, él firmaría los papeles y podríamos seguir adelante con el divorcio, porque claramente no nos entendíamos tan bien como creíamos.
Por usar ese tono terminé perdiendo la paciencia y le pregunté si todo esto le parecía una broma o algo así, porque no podía entender por qué actuaba como si no fuera un asunto importante. Entonces me dijo que sí era un asunto importante para él y que había esperado que yo intentara hablar con él otra vez. Había estado esperando que cambiara de opinión, pero como yo ya había decidido que no lo haría, no veía la necesidad de perder los estribos conmigo, porque obviamente yo no me preocupaba por él. Dijo que realmente no pedía demasiado, solo la libertad de ponerle nombre a su primer hijo, y que si yo no podía concederle eso, entonces era normal que se cuestionara nuestro matrimonio, y que no podía culparlo por ello. Una vez más habló con ese tono extraño y yo ya no sabía qué decir, así que colgué sin responderle nada más. Luego estuve llorando un par de minutos hasta que recibí otro mensaje suyo. Había escrito un párrafo largo diciéndome, básicamente, que todo esto era culpa mía, que yo estaba siendo demasiado terca, insegura y celosa, repitiendo todo lo que había dicho la primera vez. Me dijo que también estaba muy decepcionado de que hubiéramos llegado a este punto y que él tampoco podía creerlo, porque solo un par de semanas atrás estábamos celebrando la llegada de nuestro primer hijo y que, gracias a mi terquedad y mi negativa a comprender emociones simples, ahora estábamos al borde de separarnos. Dijo que estaba muy decepcionado de mí y que ahora había empezado a replantearse todo nuestro matrimonio y a preguntarse si algo había sido real. Fue extremadamente insultante, porque yo siempre había intentado ser una buena esposa, sin importar cuánto hablara de su ex, cuánto la elogiara. Nunca dejé que eso me afectara, nunca me sentí insegura ni celosa, más bien, siempre me pareció enternecedor lo respetuoso que era con su memoria. Pero ahora que lo pienso, supongo que fui demasiado optimista y no me di cuenta de que quizá no solo la recordaba con cariño, quizá seguía enamorado de ella y yo solo era un sustituto o algo así. No estoy diciendo que eso sea lo que realmente era, porque la mayor parte del tiempo yo sí sentía que él me amaba de verdad. Pero ahora, en retrospectiva, ya no estoy segura. Pensándolo bien, parece que hablaba demasiado sobre su ex, pero nunca pensé que fuera algo poco saludable. Supongo que fue mi error, que no me di cuenta de lo que estaba pasando y, cuando lo hice, ya era demasiado tarde. En ese mensaje ignoró por completo el hecho de que él fue quien sugirió el divorcio en primer lugar, yo solo tomé la iniciativa. Él quería que fuera mi culpa, así que bien, es mi culpa. Pero ya no me siento culpable. Estoy cansada de él y cansada de este matrimonio. No voy a estar infeliz durante el resto de mi embarazo ni permitir que arruine esta experiencia tan maravillosa. Estoy decidida a aprovecharla al máximo. Así que lo he bloqueado y, aunque va a ser muy difícil para mí, estoy decidida a seguir adelante con mi vida. Él tal vez esté contento viviendo en el pasado, pero yo no. Yo quiero avanzar en mi vida. Así que sí, se acabó. Y si él quiere pensar que todo esto es culpa mía, es libre de hacerlo. Sinceramente, ya no me importa. Actualización 4. Han pasado un par de semanas desde que escribí aquí por última vez. He estado ocupada con el divorcio y todo lo relacionado con él. El proceso sigue en marcha, pero es relativamente sencillo, ya que él no está impugnando nada, y esperamos que todo termine en unos pocos meses o lo más rápido posible. Pero no estoy aquí para hablar de eso. Esto en realidad tiene que ver con mis suegros. No he hablado con ellos desde la primera pelea que tuve con mi esposo, aquella discusión que ocurrió hace tanto tiempo y en la que empezó todo. Así que me sorprendió bastante saber de ellos. Ayer mi suegra me llamó y, después de pensarlo un rato, decidí contestar. Simplemente tenía curiosidad por saber qué tendrían que decir sobre todo esto dada la situación. Cuando respondí, mi suegra habló junto con mi suegro, y ambos se disculparon por todo lo que había ocurrido. Fue una gran sorpresa para mí, porque la última vez que hablé con ellos estaban del lado de mi esposo. Fueron ellos quienes me dijeron que estaba siendo demasiado emocional, así que no entendía esta reacción. Guardé silencio durante un par de minutos y entonces continuaron diciendo que lamentaban haber tomado partido por mi esposo aquel día, pero que saben que él se vuelve muy sensible cuando se trata de su difunta esposa. No querían ponerse en su contra, así que decidieron apoyarlo en ese momento, lo cual evidentemente fue un error, y que deberían haber estado conmigo desde el principio haciendo lo correcto y lo lógico. Me explicaron que habían intentado convencerlo durante las últimas semanas, pero que no había funcionado. No habían hablado conmigo porque estaban avergonzados de no haber defendido lo correcto aquel día, pero ahora sentían que debían disculparse. También me dijeron que mi esposo no había reaccionado bien cuando su exesposa falleció, algo que yo puedo entender por completo, pero el problema es que incluso sus padres sienten que él nunca superó realmente esa pérdida. Eso no hace más que confirmar lo que yo ya pensaba, que quizá él sigue enamorado de ella, sin importar que ya no esté, y que yo nunca sería suficiente.
Hablar con sus padres solo me hizo darme cuenta de que había tomado la decisión correcta, porque no creo que hubiera tenido la fuerza para seguir adelante con un hombre que seguía enamorado de alguien que llevaba tanto tiempo muerta. No tengo la fuerza para luchar contra el recuerdo de una mujer, ni tengo el deseo de hacerlo. Si tengo que pelear por él contra otra persona, entonces probablemente es mejor irme. Acepté sus disculpas porque, sinceramente, ya no había mucho más que hacer. El daño estaba hecho, él estaba demasiado lejos, y nuestro matrimonio había terminado. Estos eran los hechos, y nadie podía cambiarlos. Actualización 5. Hola. Han pasado un par de meses desde mi última actualización y sí, ahora estoy divorciada. Estoy bastante avanzada en mi embarazo y, al menos en ese aspecto, todo va bien. Ha sido difícil para mí emocional y mentalmente, pero por suerte tengo a mis padres y a mis amigos a mi lado, y han sido increíblemente solidarios. Finalmente les conté a mis amigas todo lo que había estado viviendo, porque no iba a poder ocultar un divorcio completo, y todas se aseguraron de que yo estuviera bien, así que estoy muy agradecida por ello. También supe finalmente el género del bebé, es una niña, y no podría estar más feliz. Mi exesposo sí acude a algunas revisiones del embarazo conmigo y hemos decidido dejar a un lado nuestras diferencias y seguir criando a nuestra hija juntos en el futuro. Somos formales y cordiales el uno con el otro, pero todo está demasiado reciente, así que no es que me haga feliz. Lo hago por mi bebé, porque sé que tendré que hacerlo, y está bien. Vendimos la casa en la que vivíamos y, por lo que sé, él ha vuelto a su antiguo apartamento, en el que solía vivir con su exesposa. Así que supongo que no estaba equivocada en absoluto. Duele, pero lo superaré y estaré bien. Actualización final. Han pasado varios meses desde todo aquello y, aunque aún quedan días difíciles, siento por fin que he llegado al final de esta etapa de mi vida. Hoy, mientras preparaba la habitación de mi hija, me di cuenta de algo que había tardado demasiado tiempo en comprender. No perdí una familia, sino que me salvé a mí misma. Mi vida ya no gira en torno al dolor, al miedo o a la confusión. Poco a poco he encontrado una calma nueva, una estabilidad que durante mucho tiempo creí imposible. Mi hija crece fuerte dentro de mí y cada movimiento suyo me recuerda que, a pesar de todo lo que viví, sigo adelante. No estoy sola, tengo amor alrededor, apoyo y un futuro por construir. A veces pienso en mi exesposo, no con rabia, sino con una tristeza tranquila. Entendí que él vivía atrapado entre el pasado y lo que pudo haber sido, y no había espacio para mí en ese lugar. No era mi responsabilidad luchar contra un recuerdo, ni salvar a alguien que no quería salvarse. Su camino ya no es el mío y he aprendido a aceptarlo sin dolor. Hoy cierro este capítulo con gratitud por las lecciones que me dejó. Descubrí que soy más fuerte de lo que imaginaba, que puedo empezar de nuevo incluso cuando todo parece derrumbarse, y que mi bienestar, y el de mi hija, siempre debe ir primero. Lo que viene ahora es distinto, es mío, es nuevo y, por primera vez en mucho tiempo, no me asusta. Me siento en paz. Y aunque este no es el final que soñé cuando todo comenzó, es el final que necesitaba para poder volver a empezar. Gracias por acompañarme en este camino. Ahora sí, esta historia queda cerrada.